Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video de esta sesión entre estudiantes. Mi nombre es Juliana Mateus y el día de hoy les voy a compartir un poco de mi experiencia trabajando en una firma de contadores. En algún otro video de este canal les mencioné que me interesaba mucho, me llamaba mucho la atención el trabajar en una firma o incluso, ¿por qué no?, tener una. Ya desde el año pasado Dios me permitió estar trabajando para una firma de consultores y asesores llamada DISA, y basándome en esto quiero compartirles las principales diferencias que he encontrado entre ser un asistente contable para una empresa y ser asistente contable en una firma de contadores. La primera diferencia es que en una firma aprenderás muchísimo más. Desde mi punto de vista, todos los días en una firma son un reto, ya que se manejan muchos clientes a la vez. A cada cliente se le presta un servicio diferente, cada cliente trae, por ejemplo, su software contable. Entonces tienes la oportunidad de relacionarte con diferentes empresas, porque no todas desarrollan la misma actividad comercial, mientras que cuando estamos como asistentes contables de una empresa, en algún momento las actividades se vuelven rutinarias y repetitivas, porque cada mes identificamos las actividades que se realizan y llega un punto en el que el trabajo se vuelve casi mecánico. La segunda es que mientras trabajas en una firma vas a conocer y a relacionarte con muchísimos profesionales especializados. Esto de alguna forma te va a ayudar a empezar a identificarte con alguno de ellos. Por ejemplo, en DISA tenemos especialistas en tributaria, en revisoría y auditoría fiscal, en legislación laboral, en nómina. Por decirlo de alguna manera, estarías viendo en una bandeja cómo trabaja cada especialista en su área. Eso te ayuda como a ubicarte más o menos qué es lo que te gusta y qué es lo que no. Por otro lado, que va muy ligado a esto, es que te empiezas a dar a conocer y a aprender de profesionales que tienen muchísimo más bagaje que tú. Mientras que en mi caso, cuando trabajaba en una empresa, lo máximo que vi ejercer fue a un revisor fiscal. Es decir, en las empresas normalmente está el asistente contable, el contador y el revisor fiscal. La tercera diferencia es que en una firma vas a aprender a trabajar en equipo. Tu grupo de compañeros es muchísimo más grande. Les explico un poco. En una empresa normalmente, como les decía, trabaja el asistente de la mano con el contador. Entre el asistente y el contador se encargan de mantener toda la información al día de la empresa, pero en una firma funciona de la siguiente manera. Como hay tantos clientes, se crean grupos de trabajo. Cada grupo de trabajo va a tener un senior o un coach. Ese coach va a tener ciertas personas a su cargo. Entonces, a ese grupo se le asignan ciertos clientes, a este otro grupo otros clientes, a este otros clientes. En mi equipo de trabajo hay una persona que se encarga de montar toda la información en un archivo plano, tener los soportes listos para cargue la información y se pasa a otra persona. Esa otra persona verifica que todo esté ok, sube al sistema contable. Después de esto, otra persona en el momento que corresponda realiza los impuestos basándose en la información que nosotros ya alimentamos al software. Y al final el senior o coach va a verificar que todos los procesos estén bien, va a realizar estados financieros, reportes que pidan las empresas. Eso es como un ejemplo porque hay muchos más procesos detrás, entre muchísimas más funciones que cada uno realiza. A lo que voy es que en la firma tienes que aprender sí o sí a trabajar en equipo y en esa forma de cadena, que tú haces tus actividades hasta cierto punto y las pasas a otra persona. Como cuarto, y esto no aplica para todas las firmas, pero sí la mayoría tienen un código de vestimenta. Es decir, el hecho de estar trabajando en una firma requiere que tú mantengas una presentación personal impecable. Algunas firmas, como les digo, tienen este código de vestimenta donde estipulan que los empleados van a tener este uniforme, o los empleados deben vestirse todos de negro, o los empleados deben tener siempre un blazer o siempre corbata, ese tipo de cosas. Mientras que cuando trabajas para una empresa comercial, industrial o de servicios, la exigencia en cuanto a la vestimenta no es tanta. Digamos que debes estar presentable, pero por ejemplo puedes usar jean. En cuanto a la vestimenta, en donde yo trabajo, lo único que me han pedido es que no se use jean, que siempre sean pantalones de tela o formales. Y ya la quinta y última es que el volumen de trabajo en una firma siempre va a ser mayor al que se pueda manejar en una empresa. Porque como les digo, en una empresa normal, cuando somos asistentes contables, por más grandes que sean, siempre vamos a tener como el mismo volumen de trabajo. Mientras que en una firma tú estás trabajando con varios clientes a la vez. Varios clientes necesitan atención, varios clientes necesitan que le respondamos por ciertos temas casi que al mismo tiempo. Entonces, si estás pensando en trabajar en una firma, debes venir preparado para eso, para el ritmo de trabajo. Pero algo que hay que resaltar mucho es que es muy diferente cuando tú tienes un volumen de trabajo grande y el ambiente laboral es pesado, porque el trabajo se hace extremadamente
cansón. Algo que resalto de DISA es que el grupo de trabajo, el ambiente de trabajo es excelente. Las personas que allí trabajan son muy abiertas a compartir sus conocimientos y a pesar de que, como les digo, manejamos muchos temas al mismo tiempo, mi jefe en estos días dio una respuesta que me parece interesante compartirlas y es que dijo que ella no se estresaba porque le gustaba lo que hacía. Entonces ahí está la clave, que les apasione lo que hacen, que les apasione lo que estudian para que el trabajo no se les haga pesado. Y ya para finalizar este video quiero invitarlos a las redes sociales de DISA. Ellos son muy activos en Facebook, YouTube e Instagram y por allá también encontrarán videos míos. Así que sin nada más que decir, no olviden que si quieren aprender mucho más de contabilidad básica y de experiencias contables como estas, simplemente deben suscribirse en el botoncito rojo de abajo y activar la campanita de notificaciones porque así YouTube les va a avisar cada vez que subamos un nuevo video. Muchas gracias por estar aquí, nos vemos pronto.